Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo una parte más de la historia, así que si les gusta denle like y suscríbanse para más historias así. Bueno, sin más que decir, comencemos. Reencarnando en Naruto como una Namikaze. Capítulo 8. De regreso a casa. Las gemelas habían desaparecido en un parpadeo. Cuando aterrizaron en el suelo, no pudieron ignorar el olor a sangre impregnado en el aire. Hicieron a un lado sus molestias y ambas asintieron una a la otra. Iren Kyaku habían alcanzado el nivel 9 hace tiempo. La velocidad era algo crucial en una batalla. Pensándolo bien, no había la necesidad de utilizar Shunko en lo absoluto. Iren Kyaku ya era lo suficientemente fuerte, como para rivalizar con ella. Sacó algunos kunai de 3 puntas, envueltas en papeles bomba y los lanzó hacia la multitud de ninjas. Estallido. 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 Algunos desafortunados hombres fueron alcanzados por las explosiones. Murieron carbonizados o mutilados. Naturalmente habían algunos heridos y, como era de esperarse, atrajo la atención. Inmediatamente fue rodeada por ninjas Iwagakure, y pudo notar algunos Anbu entre ellos. Eran alrededor de 50 o 30, no lo sabía con exactitud. Vengan aquí, malditos comunistas. Los acabaré, dijo Rai, emocionada. Utilizando Iren Kyaku, las rubias desaparecieron. Los ninjas buscaron a rubias con la mirada, pero no pudieron encontrarlas. Entraron en pánico cuando aparecieron de la nada, enfrente de ellos. Pero antes de que pudieran reaccionar, sintieron un gran dolor en sus cuerpos. Miraron sus hombros, sus cuellos y el chorro de sangre empezaba a salir a borbotones de ello. 2 destellos azules parpadearon, entre la multitud enemiga. Aparecían y desaparecían de la nada, cortaban a todos y cada uno de ellos rápidamente. Salpicando sangre en todos lados. Reibaru apareció enfrente de los Anbu de Iwagakure. Rápidamente arremetieron contra ella, en el momento que la vieron. Con espadas, kunai y papeles bomba y cables ninja. Uno de los ninja sacó una gran espada más grande que su cuerpo, que intentaba detener su ataque. El ninja pensaba que una simple katana no podría hacer nada contra una espada de acero, de este tamaño. Las 2 espadas chocaron, provocando chispas por unos segundos. Para el horror del ninja, la katana cortó la gran espada como un filete. En su paso cortando al hombre horizontalmente, como un jamón. Sus ojos estaban llenos de horror, conmoción y miedo. Flotó por el aire, en el momento que un kunai con un papel bomba apareció enfrente de ella. Estallido. Justo a tiempo, logró escapar con su velocidad. Despachando a unos cuantos ninjas en el camino, como un juego por el parque. Zanjutsu era algo que nadie podría enfrentar y salir ileso. El viento silbó, cuando unos alambres rodearon su cuerpo. Los alambres la apretaron y uno de los Anbu empezó a hacer sellos de manos. Doton. Shino Rogoku, rápidamente 4 grandes paredes aparecieron a cada lado de ella, en forma de cubo. Todas y cada una tenían estacas y pinchos de tierra. La parte superior fue tapada una masa de tierra, que luego formó una gran cantidad de pinchos bien afilados. El Anbu juntó sus manos y las paredes empezaron a moverse. Rai miró eso con calma. Sabía que algo tan simple no podría hacerle siquiera un rasguño. Esquivó a un ninja que intentaba apuñalarla con un kunai. Pero antes que siquiera pudiera acercarse, la sangre empezó a correr de su pecho. Empezó a correr por el campo de batalla, con un sello de mano activo. La luz a su alrededor empezó a concentrarse. Una luz azul, similar a de los Kinki. Cotton. Domain Zone. La luz envolvió la zona, creando lanzas y senbons en toda el área de la nada. Decidió llamarlo así, porque se parecía mucho a la zona de mana. Lo había perfeccionado desde la última batalla, con Asumi y Shinzo hace 3 años. Las luces subieron hacia los cielos, y luego se dispararon a gran velocidad. Como una lluvia apocalíptica, innumerables ninjas fueron masacrados al instante. Las lanzas atravesaron sus cuerpos, ojos, piernas, espaldas y la sangre salía como un río. Había gritos desesperados, dolor, miedo y desesperanza absoluta. Hizo otro sello de mano en forma de jabalí, mientras seguía corriendo. Cotton. Lick Regen, los senbons de luz suspendidos en el aire, se multiplicaron uno tras otro. Al final, se dispararon como una tormenta. Inmediatamente, los gritos de dolor se intensificaron más allá de lo que creíble. El brutal acto hizo que el aire se impregnara con un olor a sangre y pesadez, a pesar de las lluvias tan intensas. Los Anbu y los demás shinobis miraron esto con el miedo en sus corazones.
Sus pies literalmente, ya estaban a las afueras del pueblo. Miraron a la otra rubia y en la que estaba prisionera en su prisión de dama de hierro. Sintieron un nudo en su estómago. Si un clon podía hacer todo esto, entonces no había ninguna manera en que dejaran escapar a la otra loca. Apretó una vez más sus palmas y la pared con pinchos, se encogían hasta quedar del tamaño de una persona. Grieta. Crack. Sus ojos casi se salieron, cuando las paredes de tierra, empezaron a agrietársele y a romperse en pedazos. Estallido. La prisión de tierra explotó, esparciendo tierra por todos lados. Una figura alargada, se alzó del humo residual. Su cabello dorado apareció, su cuerpo cubierto de un fino cristal rojizo. La figura imponente detrás de ella, era la de un dragón de cristal con ojos rojos, mirando a sus objetivos. Mientras se arremolinaba alrededor de la niña. Raibaru extendió sus manos hacia sus enemigos y dragón inmediatamente se desintegró y se disparó como un montón de balas, lanzas, kunai y shurikens. En el momento en que los shinobis intentaron bloquearlos, con kunais y paredes de tierra. Los kunai atravesaron la pared y a los ninjas. Después de unos segundos, un familiar chirrido de algo quemándose llegó a sus oídos, llenándolos de terror. Etiquetas explosivas. Dijo uno de ellos, pero ya era demasiado tarde. Estallido. 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 Los gemidos y gritos ahogados cesaron de repente, dejando el ambiente extremadamente silencioso. Otros ninjas de los demás pueblos estaban escondidos y mirando atentamente la masacre. Esperaban una oportunidad para acabar con los ninjas de la roca. Sin embargo, se encontraron con algo mucho peor. Habían tenido mucha experiencia con la niña rubia lunática. Hace 3 años atrás, tenía una recompensa de 2 millones de ríos, por su cabeza, en ese entonces, su nivel era la de un rango A. Ahora, dudaban de qué hacer ahora. Sin duda alguna, ahora estaba muy lejos de ser una simple rango A. Suspiró pesadamente, cansado de lidiar con un problema tras otro. Rai llegó donde estaba su hermana. Hizo una mueca de disgusto, al ver la cantidad de cadáveres de shinobis de la roca. Miró a su alrededor y sintió las firmas de chakra de otros shinobis. Oigan, miren, el poder de capitalismo acabó con estos rojos. Dijo, hinchando su pecho con orgullo. Reibaru le pegó suavemente la cabeza. Rai había pasado de leer mangas, leer historia de política. Había castigado a su hermana, durante mucho tiempo. Bloqueó los mangas y animes como castigo por las travesuras que hacía, de vez en cuando. No podía soportar escucharla quejarse, de que no tenía nada divertido que hacer. Así que le dio un libro de historia. Ya que ella en su anterior vida, era fanática de la historia, del bigote chistoso. Como ven, este era resultado. Sin duda alguna, el pintor austríaco de bigote chistoso, estaría orgulloso. Murmuró cansadamente. El equipo Fugaku, estaban tratando de cerrar la boca, ante lo que acababan presenciar. Cada vez que venía una palabra a sus mentes, no podían expresarla. Era una locura absoluta. Había logrado limpiar el área completamente sola, con relativa facilidad. Shibi, con sus insectos, incluso desde la distancia, podía sentir la cantidad de sangre, que se había derramado. Hisashi, con su visión con el Byakugan, vio todo con gran detalle. Una vez más, un sudor frío recorrió su cuerpo. El chakra de la niña, era demasiado frío y algo oscuro, por así decirlo. Se sentía incómodo, cerca de esa chica. En especial esa expresión fría en su rostro. No demostraba ningún signo de arrepentimiento, o siquiera una mueca. Para los estándares de Fugaku, la chica era fuerte y muy capaz. Incluso superando a las mujeres Uchiha de su clan. Odiaba admitirlo. Pero ella, en efecto, era probablemente lo más cercano a una mujer perfecta para los estándares de su clan. Aunque su personalidad dejaba mucho que desear. Era una lástima que él ya estuviera comprometido con Mikoto, para el futuro. Deberíamos dirigirnos con ella, ¿verdad? Preguntó Maito. La peli morada asintió distraídamente. Sus sentimientos y su razonamiento estaban en conflicto. Admiraba mucho a la chica. Sin duda, tenía el poder de hacer todo lo que quisiera. Su razón le decía que debía seguir órdenes y proseguir con el plan. Sin embargo, su razonamiento también estaba jugando en contra de ella, junto a sus sentimientos. En estos 3 años, la chica no le había mentido. Siempre estuvo ahí para ella. Incluso, la considerada su hermana mayor. Entonces recordó algo que la rubia le había dicho. La muerte de su madre y su hermano, eran demasiado sospechosas.
Que Roth se ocupara de los cuerpos de sus familiares, y su rápida acción, como antes y después de su llegada. No le permitieron ver los resultados de la autopsia. La causa de muerte, dijeron vagamente que fue un ataque de bandidos, en las afueras. Ahora que lo pensaba bien, eso era ridículo. Los bandidos enemigos no pasarían desapercibidos de los controles fronterizos, ¿verdad? Entonces, algo andaba muy mal. Una repentina duda aparecía en su corazón. ¿Por qué no había pensado en esto antes? Era como si siempre estuviera en blanco y entonces. Frunció el ceño. No recordaba nada. Diablos, ni siquiera recordaba haber aceptado entrar a Roth. Dijeron que era orden de locaje. ¿Por qué el líder de la aldea se involucraría en algo tan pequeño? No le gustaba a la respuesta que estaba llegando. ¿Acaso fue engañada? No. Había muchas inconsistencias ahora. Las dudas se arremolinaban en su corazón. Debía averiguar la verdad antes de tomar una decisión. Miró a la rubia una vez más, preguntándose. ¿Qué tan lejos ella podía ver en las cosas más pequeñas, que ella no? Los ninjas de la arena y de la lluvia ocultos tuvieron un escalofrío cuando esa chica los notó, casi inmediatamente. Tuvieron el instinto de huir inmediatamente. Pero como siempre, en un grupo tiene que haber idiotas. 16 kunoichis y 28 hombres rodearon a las gemelas en unos instantes. Por sus diademas, parecían ser ninjas de la lluvia. Del otro extremo, había alrededor 30 hombres y mujeres de Sunagakure. Rai silbó, despreocupadamente. Sabía que si querían lidiar con ellas, tendrían que utilizar toda su concentración y fuerza. Sin embargo, había dos bandos diferentes. Bueno, tres incluyéndolas a ellas dos. Los bandos se miraban entre sí, tratando de decidir con quién pelearían y quién no. Sin embargo, sus ojos siempre recorrían a las gemelas. Team. Eventos desbloqueados. Camino de la luz. 0 sobrevivientes shinobis. Recompensa. Observación aquí. Reputación. Cruel pero justa. Camino de la oscuridad. Aniquilación absoluta. Civiles shinobis por igual. Recompensa, aumento de control del poder del dominio, segunda etapa a 10%. Reputación. Belicista, enemigo de la humanidad. Rai frunció el ceño, contemplativamente. Parecía que el sistema la obligaba a elegir, entre la oscuridad y la luz. Eso explicaría mucho por qué su chakra parecía más oscuro y frío. No lo sabía con exactitud. Tal vez se debía al chakra de Indra que habitan en ella o a los eventos del sistema. O tal vez sean ambos. Y eso la preocupaba. Cuando su hermana le dijo que le parecía demasiado fácil matar incluso inocentes, fue una alerta en su mente. En su interior sabía que esa mancha oscura en su corazón no era nada bueno. Tal vez, este sea el intento del sistema de remediarlo. Tenía que averiguarlo. Aunque, ambas recompensas eran demasiado buenas. Sin embargo, puede ganar el control del poder de dominio de la segunda etapa por su cuenta. Así que podría descartarse por ahora. En cambio, la primera recompensa era mucho más segura que la segunda. Algo le decía que cada evento moldearía su personalidad. Así que sin dudarlo, antes de que su hermana pudiera elegir, ella tomó la primera opción por ella. Si eso alejaba a su hermana de la oscuridad, entonces lo haría sin dudarlo. Raibaru la miraba con una expresión extraña y confusa. Pero antes de que pudiera pronunciar algo, Rai empezó a hacer sellos de manos. Shoton. Kurisutar uno Tanjo. Elemento de cristal, nacimiento de prisión cristalina. En las afueras de la ciudad, varios clones de las rubias habían puesto varios kunai, que Nawaki le había regalado hace bastante tiempo. En los 4 lugares de los puntos cardinales. Los kunai tenían sellos grabados en el mango. Después de un rato, empezaron a brillar en un color escarlata y de ellos, una fina capa rojiza salió. Empezó a elevarse hacia arriba, y lo mismo ocurría en los otros lugares, donde estaban los 3 kunai restantes. De los 4 puntos, una fina capa tipo barrera que se parecía a un fino cristal, se unificaron y formaron domo rojizo de cristal. Cubriendo todo el pueblo y separándolo de la húmeda lluvia y el exterior. En el interior de la ciudad, todos los shinobis estaban confundidos. No entendían qué estaba haciendo la otra lunática. Simplemente pensaron que la niña había fallado con su técnica. Una kunoichi notó que la lluvia había parado y miró hacia arriba. Para diversión de Reibaru, la chica empezó a soltar lágrimas por los ojos, completamente en shock y dejando caer su kunai en derrota. El comandante de Amegakure, que tenía una máscara como los que utilizaban los soldados de su mundo en Chernóbil.
Dejó escapar un gemido intangible, o lo que parecía ser una maldición en silencio. Los civiles atrapados en la ciudad, estaban aterrorizados. De repente, el cielo se cubrió con una capa muy roja escarlata y no se animaron a salir de sus escondites. Los niños que estaban ahí, empezaron a llorar al igual que las mujeres, tratando de contenerlos. Estaban atrapados y no podían salir, y aunque Chou lo hicieran seguramente morirían en las afueras. Desde el este, había toda una avanzada de shinobis de Konoha, eran alrededor de 150 más o menos. Emina y Maito, junto al equipo de Fugaku, llegaron a donde estaban. Escoltaban a un grupo de shinobis heridos, que eran sus espías e informantes ocultos, que debían rescatar desde el principio. ¿No crees que se excedió un poco? Preguntó Hisashi, un poco ronco. ¿Un poco dices? Se va a joder, a todo el jodido pueblo. Dijo Maito, solemnemente. A estas alturas, ya está acostumbrado a las locuras que hacía, la rubia caótica. Todos los presentes, se frotaban los ojos tratando de descubrir, si esto era una ilusión o una broma. Les habían ordenado que debían tomar la ciudad de Nagashi, y evitar la menor cantidad de bajas posibles, pero... Cuando llegaron, la ciudad estaba cubierta por una especie de barrera roja. Pero no estaban ni cerca, de estar tan enojado y nervioso, como Sakumo Ataque. Le temblaba un ojo y su boca se contraía, como si se hubiera comido un limón. Se suponía que su misión, solo era rescatar a los ninjas heridos, e informantes y crear una distracción mientras llegaban. Emina, le palmeó el hombro. Oh, vamos sensei. Por lo menos no lo hizo estallar, otra vez. ¿Otra vez? Preguntó Fugaku interrogativamente, con una gota de sudor en su cabeza. Larga historia. Dijo Maito, divertido. De todos modos, debemos dirigirnos hacia allí, ¿verdad, sensei? Dijo Emina, con una sonrisa. Sí, es cierto. Seguramente debe estar en desventaja allí. Supongo que está en apuros, debemos ayudarla de inmediato, dijo Shibi. En su habitual tono tranquilo. Emina, dio un resoplido burlón. Espero que no lo haga estallar, murmuró el peliblanco. Mientras tanto. En el domo, las cosas se estaban poniendo un poco extrañas, para los ninjas de la lluvia y de la arena. Antes pensaban que tenían la ventaja numérica y que podían ganarle fácilmente. Pero ahora, parece que están encerrados con una bestia, que solo quiere jugar con ellos. Como un gato jugando con su comida, cosa que los irritaba a todos. Las rubias, no sabían con quiénes a empezar primero, o cómo acabarlos de manera rápida o lenta. Así que, decidieron hacer la cosa más lógica y democrática que se les ocurrió. Piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras. Raibaru, sacó una piedra, mientras Rai, sacó unas tijeras. Joder, ahora tendré que lavarte tu ropa por un mes. Dijo, con un puchero en su rostro. ¿Es eso, o lavar los calzoncillos sucios de Danzo o Nawaki? Me niego. Lavaré tu ropa, todo menos eso. Raibaru se rió y luego miró a sus oponentes. En un tono suave, dijo. Rápido será entonces. A una velocidad indescriptible, un grupo de ninjas salieron volando por los aires, luego unas estacas de cristal se clavaron en sus cabezas. Raibaru, con Irenkyaku se movía a una velocidad extremadamente rápida. De una patada giratoria, lanzó a otros 5 ninjas al aire. Apareció por encima de ellos, con un corte de su katana de cristal sus cabezas salieron rodando. Aterrizando y desapareciendo una vez más. Reapareció y empezó a dar ganchos debajo la barbilla, puñetazos, golpes en las costillas. A menudo, un crack de algo rompiéndose se escuchaba, y gritos de dolor también. Flotaba y reaparecía en el aire, soltando papeles bomba. Estallido. 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 Mientras le daba un codazo a uno de ellos, quien escutió saliva. Reaccionó intentando bloquear el ataque, pero fue cortado por la mitad en un instante. Saltó hacia atrás, haciendo piruetas, cuando tuvo que esquivar unos paraguas llenas de senbons. Identificó el responsable. Era un ninja de la lluvia y estaba murmurando algo. Ari no ame. El paraguas se deshizo en pequeños fragmentos y luego se convirtieron en pequeñas agujas. Repentinamente, se dispararon hacia ella a gran velocidad. Kenso no lloró y Shirodo. Rápidamente creó una armadura y escudo de cristal. Que la cubría, bloqueando todas las agujas. Sus instintos, le dijeron que saltara de inmediato. Cosa que hizo. Al segundo siguiente. Del charco de agua se formó un dragón de agua. Luego, apareció una enorme ola de agua, dirigida a ella. Rápidamente hizo sellos de manos. Shoton. Garasu no cabe. Elemento cristal. Gran muro de cristal.
Puso sus dos manos en el suelo y la tierra se partió, con un sonido de algo levantándose. Una gruesa pared de cristal apareció frente a ella. La ola chocó frente a la pared, incluso se podía escuchar la pared crujir. Rai apareció de la nada, con un rápido movimiento de manos, hizo un jutsu. Koton. Ikari no Ryu. Elemento luz. Gran dragón de luz. El suelo retumbó y de la nada, empezó a salir un gran dragón de luz. Un poco más grande que el dragón de agua. El dragón de luz empezó a canalizar chakra en su boca, la luz apareció rápidamente en su boca, con ondas que parecían comprimirse hacia el centro, mientras emitía un zumbido. Rai hizo un triángulo con sus dedos, como si fuera una mira. Sonrió al encontrar tus objetivos. Koton. Raito, Doragón no Oko. A su orden, el dragón disparó la luz como si fuera una Bijudama. El dragón de agua intentó detener el ataque, fue un gran error. Estallido. Retumbar, el suelo se sacudió, ante la gran explosión. Un pilar de luz, atravesó la barrera de cristal fina brevemente como una línea azul ardiente. Pulverizando todo a su alrededor. Ahí va de nuevo. Dijo Maito, sacudiendo la cabeza. De regreso al domo, el caos gobernaba en el sitio. Era una batalla de todos contra todos, sin embargo, las cosas subieron de nivel, cuando fueron golpeados por un ataque de luz. Después de esa explosión se creó una niebla espesa y el ambiente húmedo y caliente. No tuvieron tiempo de pensar, cuando los ninjas a su alrededor desaparecieron. En su lugar, había mucha sangre, escombros. De repente sintió un gran dolor en su vientre. Había unas espadas clavadas en su estómago. Fue lo último que dijo antes de caer muerto. Rai se puso enfrente de varias kunoichis. Lanzaban todo tipo de ataques de agujas, agua y humo. La chica caminó hacia ellas calmadamente. Cortó y apartó los kunai, fácilmente con su katana de luz, hacia un lado. Como si fuera un juego por el parque. En un santiamén, desapareció con un zumbido y ya estaba detrás de ellas. Antes de que se dieran cuenta. Habían sido perforadas en la cabeza, por pequeñas agujas de luz. Cruel pero justa. Murmuró para sí misma. Después de la última actuación, el número de enemigos había disminuido a casi 10 personas. Con estas, son 6. Su típica ropa blanca estaba, manchada de sangre. No es que le importara, siempre podía lavarla cuando quisiera y era muy fácil. Había encontrado una foto, de una de las mujeres que había matado. Sunagakure otra vez, murmuró. Esta vez era una foto de un chico pelirrojo, bastante lindo. Había esa corazonada de que conocía a ese chico. Sus ojos abrieron, cuando vio los nombres escritos atrás de la foto. Sasori, Kino y Saori. Un dejo de tristeza apareció en sus ojos. Había olvidado lo que era ser humana, durante mucho tiempo. En estos últimos 3 años, ser la fracción de otra persona, tal vez la haya afectado. Pero alguna vez fue humana. Incluso tuvo padres y madres, aunque no los conocía. Su abuela era todo lo que conocía. Había alterado la historia desde el principio. No importaba lo que hiciera, siempre tropezaba con algo. Ella, a diferencia de su hermana, se había dado cuenta de quiénes había matado, en estos últimos años. Asumi y Shinzo. Ahora esta mujer, si viera a Sasori en el futuro, ¿qué le diría? Maté a tu madre y a ti te mataré también. Eso no sonaba bien para su currículum, /evangelio de Naruto. Si piensa salvar Usushigakure. ¿Que eso no significa que, inevitablemente cambiaría la historia? Por supuesto que sí. Sin Kusina, Minato no aprendería las bases del Raijin. No aprendería el Fuinjutsu Uzumaki. Ni siquiera exista el destello amarillo y de la hoja. Si salvará a Usushio. Entonces, Kusina regresaría allí, inevitablemente. No es como si pudiera traer a su clan a Konoha. Quizás, haya algún otro efecto mariposa, allá afuera. Del que no se había dado cuenta aún. Ahora el fino hilo de lo que mantiene lo canónico y la nueva realidad, es muy delgada. Incluso la presencia de las dos, ya es una variante muy grande. Estaba siendo demasiado dura con su hermana. La estaba obligando a reprimir sus sentimientos, ¿verdad? Si la estúpida realidad va a cambiar de todos modos. ¿Por qué no aceptarlo e ir con la corriente? Total, quién sabe si todo ya está jodido. Tal vez, pueda ponerme en modo Aizen. Diablos, el tipo casi crea su propio rey espiritual por accidente. ¿O era parte del plan? Nunca se sabe con ese papucho. Simplemente necesitó a Masaki y Aizen. Luego decidió simplemente al azar, a ver Kohan. Y, voilà, un rey espiritual recién horneado de 4 leches. Oh, eso sonó mal, pero se entiende a dónde va la cosa.
No necesariamente necesitaba a la colorada. Simplemente necesita un Uchiha y un Uzumaki o un Senju. Solo junta a estos pares y ahí los tienes. Un sabio de los 6 caminos, caza marcianos recién horneado. Tal vez, algo positivo salga de esto de todos modos. Quizás, el burrito no llega a existir, ¿verdad? Si no fuera por el guionazo de Kishimoto, Naruto y Sasuke no serían nerfeados así. Eso es. Si tenemos que lidiar con marcianos, entonces crearemos nuestra propia fuerza de élite. Algo así como las SS. Aunque para eso, tendría que lidiar con Danzo y el Hokage. Sin mencionar a su corrupto concejo. Suspiro. No será fácil, pero debemos hacernos un nombre y ser más fuertes que cualquiera. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Raibaru, aterrizando detrás de ella. Nada, reflexionando. Dijo entregándole la foto y señalando al chico pelirrojo. Las pupilas de la rubia se contrajeron. Él, es. Rai asintió. La jodimos, otra vez. Supongo que ya hemos alterado demasiadas cosas, con nuestra mera presencia. Mierda. Dijo Raibaru, frotando la frente. Sabiendo que esto sería un dolor de cabeza. Bueno, será una cosa más en nuestra lista, de fallos continuos. Rai asintió, pensativamente. Miró a su hermana, un poco vacilante. Pero finalmente tuvo el valor de decir lo que pensaba. Suspiro profundo. Oye, Raibaru. Yo, lo siento. Traté de obligarte a reprimirte. Solo, creía que podía mantenerlo todo bajo control. Yo pensaba que podría mantener las cosas, como estaban escritas por el destino. Pero hay piezas tras otra, que se están saliendo del juego. Las cosas, ya han cambiado bastante. Ya está fuera de mis manos. Raibaru. Frunció los labios en una sonrisa comprensiva. Hizo a un lado algunos escombros y se sentó a su lado. Admito, que fue molesto al principio. Pero luego entendí tus razones. Por otro lado, yo estaba siendo irracional. Puse más cargas sobre tus hombros y no me siento orgullosa de ello, lo siento. Pero ambos, decidimos que salvaríamos a los que podamos. Eso aplica para el clan de la Rojita, ¿no? Apostaría 50 ríos, a que no quisieras ver a Kusina llorar. Si fuera por ti, salvarías a medio mundo si te permitiera. ¿Cómo podría enojarme, con mi linda hermana filántropa? Rai hinchó sus mejillas y la golpeó en el hombro, con una sonrisa divertida. ¿En qué estabas pensando, antes de que llegara? La pelirrubia, arqueó sus labios en una sonrisa malvada. Raibaru, entrecerró los ojos en sospecha. Estaba pensando en cómo secuestrar a un Uchiha y un Uzumaki, para procrear un sabio de los 6 caminos. Si Aizen, casi creo un rey espiritual. Porque yo no. Dijo, con una cara que era, todo menos seria. En mi preferencia, sería mejor Nawaki, añadió. Un silencio, pasó por unos segundos. Luego las dos empezaron a reír. Tin. Evento completado. Observación aquí adquirido. Asimilando habilidad. Una vez más, sus ojos se volvieron morados. Mientras la información inundaba sus mentes. Tin. Asimilación completada. Observación aquí. Nivel 1. Los reflejos de combate aumentan en un 30%. Raibaru, se sentía un poco rara. Podía sentir y ver todo en el área. Wow, esto es increíble. Puedo ver y sentir a cada persona a mi alrededor. No solo es eso. Puedo ver a mucha más gente, desde una larga distancia. Dijo Rai, un poco confusa por todo lo que está experimentado, al mismo tiempo. Miedo, ansiedad, y terror. Era lo que poseía sentir en toda el área. Por lo visto, debían haber más de 5000 personas aquí. Lo que hizo que se marearan un poco. De repente, una gran cantidad de shinobis entraron en su visión aquí. Afortunadamente, eran de los suyos. Podían sentir y ahora ver, a la familiar cabeza de remolacha, de la copia china de Vermeil. Pasaron apenas 4 minutos, para que llegaran. Y lo primero que vio, fue la expresión de admiración y alivio de Mina. Junto a la cara de hacha de Fugaku. Cuando llegaron, las rubias los saludaron, con una gran sonrisa y el pecho inflado. Los civiles que se quedaron atrapados. Vieron otra gran cantidad de shinobis y sus expresiones, devolvieron desesperadas. Era normal. Ya que cualquier otra aldea, haría una masacre. No importaba si era una abuelita o un niño. Todos morirán, todos debían ser genocidas, si era necesario. Así era el mundo ninja, mucho antes del Mesías Naruto y su evangelio. Era una regla que cada pueblo o alde tenía, de lo contrario. Usushigakure, no hubiera desaparecido por completo. Los ninjas miraron a su alrededor con cautela y listos para la batalla.
Se decepcionaron, cuando después de una intensa expedición, no encontraron a ningún shinobi vivo. Lo único que encontraron fueron civiles. Estos, reaccionaron de manera desesperada y los atacaron. Naturalmente, se defendieron y los mataron, antes de que pudieran hacer algo. Hubo muchos casos así, durante el resto del mediodía. Gracias a unos pocos civiles sobrevivientes, que vieron todo, colaboraron de mala gana. Explicaron lo que pasó y miraron a la niña rubia con una luz de temor. Sabían de la reputación de la segadora relámpago, y su tendencia de actuar en solitario, e impulsivamente. Por lo que raras vez, entraban en combate gracias a ella. Emina agarró a la rubia, quien tenía su cara chibi y la puso entre sus pechos, que se sentían como unos suaves cojines. Mientras la meneaba de un lado a otro, como una muñeca en su abrazo. Raibaru, extendía su mano en señal de ayuda. Fugaku, Maito y los demás. Miraron esto, con una gota de sudor en sus cabezas. La chica más destructiva y poderosa del grupo, estaba siendo dominada así como así. No sabían cómo sentirse al respecto. Rai, fingiendo ser un clon, miró esto con burla. La barra de progreso, encima de la cabeza de Emina. Se había llenado por completo. Ahora era una fanática completa. Ahora, con la barra completa, solo necesitaban establecer unos comandos en su mente, y voilà. Esto era como programar una computadora. Subconscientemente, sus comandos se filtrarían poco a poco a su mente. Se estremeció al pensar, en lo que pasaría si esta habilidad cayera, en manos de un hombre. O peor. Un chino que se cree pitudo. Literalmente con esta habilidad, cualquier chica les abriría las piernas. Como en sus fantasías, vírgenes e improbables de un harem. Estas personas generalmente son, los rechazados por las mujeres, o inseguros de sí mismos. O es una manera de liberar sus deseos, de una forma estúpida. Si fuera hombre, Emina sería una más en un harem, con muchos hijos. También habría una senju de enormes razones, una marciana coneja, o cierta colorada, y la madre del dios supremo Itachi, quien creó el manga. Afortunadamente es una fémina. Piensa con la cabeza y no con el útero, o con lo que sea. Suspiró y estaba a punto de irse, cuando sintió una mirada enojada. Rai se tensó y luego desapareció de la nada. Raibaru, entrecerró los ojos, cuando su hermana se volvió en su forma espada, repentinamente. Y pronto entendió el porqué. El peliblanco enojado, se paró a un lado viéndola con los ojos brillantes. Raibaru, trago profundo. Él tenía un pergamino en la mano. Y la golpeaba frecuentemente en su palma. Solo se escuchó un sonido. Sopazo. Una gota sudor, cayó de las cabezas de todos, y una segunda cuando Sakumo, llevó a la rubia sobre sus hombros inconsciente. Media hora después, Raibaru y su equipo, se encontraron frente a Sakumo. Se encontraban en un edificio, que presumiblemente era una oficina. La rubia tenía un chichón enorme en la cabeza, cortesía del peliblanco. El hombre cansado, se frotaba el puente de la nariz. Mientras miraba de vez en cuando, a su alumna más problemática. Sensei, no veo el problema. Completamos la misión, y elimine a los enemigos. El peliblanco suspiró, exasperado. Tu misión era, rescatar a los ninjas informantes que estaban atrapados. Y aniquilar al enemigo que se encontrara en tu camino. Esa era tu misión, no literalmente secuestrar toda la maldita ciudad. Se suponía que actuarían en equipo, y actuaste por tu cuenta, otra vez. ¿Sabes cuántos ninjas peligrosos había allí? Lo que hiciste, fue totalmente imprudente y arriesgaste toda la operación. Pues, no era tan peligroso como digamos. Replicó Raibaru, metiéndose el dedo meñique en el oído, despreocupadamente. El hombre parecía volver a tener su tic, en el ojo. Miró a sus otros dos subordinados y les preguntó. ¿Y ustedes dos, por qué no la detuvieron? Maito y Emina, parecían avergonzados y mantenían la cabeza agacha. Respondieron al unísono. Como si pudiéramos hacer eso. El Sakumo negó con la cabeza. Sabía que la niña rubia, era como la fuerza de la naturaleza. Era demasiado esperar mucho de estos dos, para que hicieran algo. Sensei, yo actué por mi cuenta, porque sabía que podría lograrlo. Si hubiera ninjas de rango élite allí, sin duda seguiría el plan original. El Jounin arqueó una ceja, curioso. ¿Y entonces, qué planeabas? En su espacio mental. Rai se había puesto el sombrero napoleónico, por mero aburrimiento. Pero las cosas pequeñas, a veces no eran tan simples, ¿verdad? En el momento que se lo puso, una gran cantidad de tácticas e ideas, se le ocurrieron de repente. Interesante. No sabía que esta cosa, tenía estas cualidades. Murmuró para sí misma.
Escuchó a su hermana buscar excusas y se le ocurrió una idea. Entonces, traspasó la información a la otra rubia, casi instantáneamente. Fuera de su espacio mental. Raibaru recibió una gran cantidad de información. Por unos breves segundos, estaba aturdida. Pero luego se recuperó y respondió. Pensaba que podemos convertir esta pequeña ciudad en una base para nosotros. Está en un punto estratégico, y fuera del centro de todo el conflicto. Desde este punto, podríamos movernos y interceptar a otros equipos enemigos, con relativa facilidad. Sin tener que ir de vuelta al campamento cerca de la frontera. Reabastecemos y luego volver, nos retrasaría 2 días. 4 si la lluvia se intensifican. La velocidad y el tiempo son muy importantes en una guerra, Sensei. Respiró tranquilamente y continuó. Sensei, esta tierra ha sido azotada por la devastación y la guerra. La mayoría de la gente está descontento con Anzo de la Salamandra. Su gobierno de mano de hierro, y de reclutamiento forzado y la explotación de recursos. Ha sido el punto de quiebre para estas personas. Nagashi ha sido obligada a pagar impuestos exorbitantes, durante mucho tiempo. Como has visto, a diferencia de Amegakure, Nagashi ha sido empobrecida. Es asaltada continuamente por ninjas de otras aldeas, solo para reabastecerse y saquear a estas personas. Emina volteó la cabeza hacia su compañera rápidamente, sorprendida. Sakumo se quedó mirando a la rubia, críticamente. Luego se hundió en sus pensamientos. Lo que dijo su pupila tenía mucha lógica y sentido. Si lo que decía era cierto, entonces esto tendría muchas ventajas, a lo largo de esta guerra. Miró a la rubia una vez más, e hizo una pregunta. ¿Por qué simplemente no destruir todo? Después de todo, son enemigos. Raibaru sacudió la cabeza. Eso daría una muy mala imagen de nosotros. No seríamos muy diferentes de los demás pueblos ocultos. Es muy simple, Sensei. Estas personas y este pueblo no tienen ningún apego a la tierra de la lluvia. Y menos ahora, que están en guerra. Solo quieren sobrevivir y no tienen ni la fuerza, ni los incentivos para defenderse. Mi propuesta sería, convertir este pueblo en un comisariado. ¿Comisariado? Preguntaron los tres, algo curiosos. Un estado protectorado, con nosotros al mando. La ciudad es libre de elegir a su líder. Pero en la práctica, sería nuestro vasallo aliado. Si invertimos en la zona y la desarrollamos, tenga por seguro que esta ciudad será una potencia económica y comercial, bastante grande. Establecer una ruta rápida, hacia las zonas comerciales de nuestros aliados. Podríamos rearmarnos rápidamente y reabastecernos, en menos tiempo. A su vez que, utilizando los ríos de la tierra de la lluvia. Podremos movernos rápidamente hacia nuestra aldea y regresar en un corto periodo de tiempo. A su vez, podremos controlar todas las rutas comerciales de la arena, la lluvia y la roca juntos. Por eso digo que esta ciudad es una zona estratégica. Todos los ríos llegan aquí. Todos abrieron mucho los ojos, al darse cuenta de eso. Si tenían control marítimo de todo, en la ruta. Eso no significa que podrían bloquear la ruta comercial marítima de sus enemigos. Era sinceramente brillante. Solo hay que mantener la ciudad bajo nuestro control, y darle cierto nivel de autonomía. Pero en la práctica, ellos controlan todo desde bambalinas. Bastante inteligente. En sus pensamientos, solo abunda una palabra: Reichskommissariat. Era una idea descabellada. Pero era algo que quería comprobar en este mundo. Se preguntaba si podía crear un imperio de la hoja, en este mundo ninja. Se rió internamente al pensar en eso. Bueno, dejan eso de lado. ¿Cuánto tiempo va a durar esta barrera? Preguntó. Raibaru se frotó la cabeza, avergonzada. Jeje, verá, Sensei. Sé cómo activar la barrera de cristal, pero, otra muy distinta es, desmantelarla. El hombre de pelo blanco, se frotó la frente sintiendo que estaba envejeciendo más rápido. Pero viendo esto de una perspectiva diferente, tal vez sea lo mejor. Un muro de cristal impenetrable, sería una mejor defensa que hombres heridos y cansados. Bien, ustedes tres a partir de mañana, regresarán a Konoha. Irán junto a la unidad médica, acompañando a los heridos de gravedad a la aldea. El equipo de Uchiha Fugaku ocupará sus funciones mientras tanto. Por Oño les entregarán un pergamino que deben dárselo al Hokage. Esperen órdenes cuando lleguen. Los tres asintieron y salieron. Después del amanecer, salieron de la tierra de la lluvia. Estaba seguros, que no extrañarían el clima húmedo de la ciudad. Después de unos días cuando entraron a la Tierra del Fuego, la pelirrubia hizo un clon y lo envió a cambiar los cuerpos de los ninjas, que tenía recompensas por sus cabezas.
Tenía 10 de ellos y no estaba segura de cuánto sería las recompensas por las vidas de esos ninjas. Había buscado un lugar parecido, donde Kakuzu cambió el cuerpo de Chiriku por billetes. Aunque no era tan fanática del dinero como Nami o Kakuzu, era un recurso indispensable. ¿Quién dijo que con el amor era suficiente para vivir? Tonterías, el dinero es lo que manda, tanto en su mundo anterior como en este. El dinero y el poder eran indispensables. Después de todo, como la gente te ve, te trata. Una vez escuché a un padre decirle a su hijo: hijo mediocre. La mujer o un hijo, no comen pasto. Tendrás que trabajar duro y ganar dinero. Porque del amor no se vive, sin dinero te traerás la desgracia y la escasez a ti mismo y a quienes te rodean, por tu mera culpa. Si les dijeras eso a la mitad de Sudamérica, se reirán en tu cara. Después de mucho tiempo, encontró el lugar de cambio. Era un lugar bastante grande y lúgubre. Debe ser por la gran cantidad de cuerpos ahí. La guerra ciertamente, llena de estos lugares. A estos tipos no les importaba, si eres un ninja desaparecido o un miembro de una aldea. Siempre y cuando sepas mantener un secreto, estarás bien. Estos tipos son los que trabajan, en el bajo mundo. Aunque hay casas de cambio oficiales. Ella no quería correr el riesgo de ser descubierta por Konoha o una aldea enemiga. Y estos lugares servirían como puntos de intermedio, para cambiarlos con una casa legal a un corto o largo plazo. Utilizó un jutsu de transformación para pasar desapercibida, si estos tipos no llegan a ser confiables. Se transformó en una kunoichi de Iwagakure, que había matado recientemente. Apareció enfrente de la puerta del lugar, abrió la puerta y entró. El lugar era oscuro, húmedo y algo tétrico. Caminó por el pasillo, donde había algunas antorchas encendidas en los costados. Finalmente llegó a una mesa que parecía una camilla médica. Detrás de él había un hombre con un kimono negro, gafas oscuras y cabello como un erizo. Su complexión era bastante musculosa y un aura que decía peligro. Bienvenida señorita, mi nombre es Kidoma. ¿En qué puedo servirle? A pesar de su aparente naturaleza cortés, ella estaba segura de que el hombre estaba dispuesto a matarla, si era un peligro a su negocio. Se puso tan seria como lo haría Kakuzu y simplemente sacó los pergaminos, con los cuerpos sellados allí. ¿Cuándo por las cabezas de estos sujetos? Dijo, poniéndolos en la mesa. El hombre asintió y los tomó. Fue una mesa más grande que las otras. Con un sello de liberación, los 10 pergaminos se liberaron y salieron un montón de cuerpos allí. El hombre miró los cadáveres con una mirada indiferente y luego sacó una pequeña libreta. Sin duda alguna, era el libro bingo. No había visto el libro bingo hace mucho tiempo. Se preguntado cuánto valdría su propia cabeza ahora. Los ninjas del rango S, eran los más caros por así decirlo. Kidoma, anotó y tachó los nombres que encontraba uno por uno, que coincidiera con el libro bingo. Se detuvo en 2 nombres, y miró a la mujer. Estos 2 personajes son bastante interesantes. Dijo, con una sonrisa bastante irónica. Daiki, sobrino del Tsuchikage, rango a recompensas, 4 millones de ryos. Tomura Shii, Jounin de élite de Anzo de la Salamandra, rango a recompensa, 2 millones de ryos. ¿Qué carajo? Casi gritó, pero mantuvo la compostura. Manteniendo su fachada, solamente asintió como si fuera natural. Es irónico que alguien que su propio pueblo, lo entregue al mercado negro. Creí que los que negociaban aquí, no hacían preguntas, dijo el clon Raibaru. Ciertamente no. Solo es algo extraño, pero no importa. Todos tenemos grandes secretos por ahí, dijo con una sonrisa oscura. Sí, claro, dese prisa. No me gusta que me hagan esperar. Dijo, con la frase de Sasori. Oh, un cliente difícil. Dijo con calma, volvió a hacer sus tareas. En sus pensamientos, sabía que esta muchacha no era tan simple. Así era el negocio. No preguntes nada, simplemente haga su trabajo. Oye, Kidoma. El hombre se volteó a verla. ¿Qué hay de esa segadora relámpago de Konoha? El hombre se quedó pensativo por un momento, viéndola, luego volteó unas páginas del libro bingo. Un escalofrío cubrió cuerpo, al ver la mirada del hombre. No sabía por qué, pero siempre las personas que trataban con cadáveres daban esa sensación extraña. Oh, sí. La niña prodigio de la hoja. Actualmente tiene alrededor de 6 millones de recompensa, por su cabeza. ¿Estás interesado en atraparla? Te aviso de antemano, que alguien ya tomó esa tarea. El estómago del clon Raibaru se hundió, 6 malditos millones. Espera, ¿dijiste que alguien ya tomó esa tarea? Sí. Era un hombre bastante intimidante.
Llevaba una capucha blanca y una máscara negra en la cara, y sus ojos eran la única parte visible. La garganta de la rubia se secó. ¡Ay, por la madre de Itachi! ¿De casualidad no se llamará Kakuzu? El hombre se encogió de hombros. Veo que lo conoces. Es un cazarrecompensas bastante persuasivo si se lo propone. De hecho, muchos cazarrecompensas fueron detrás de ella, en la tierra de la lluvia. Pero todos fueron eliminados, por alguien experta en genjutsu. Es lo que dijo uno de los sobrevivientes, que logró escapar. Honestamente, pienso que los mercenarios enviados, eran demasiado débiles. Así que ese sujeto fue detrás de ella por su cuenta. La aldea de la arena y la aldea de la roca, quieren verla muerta, sea como sea. Así que no dudarían en contratar a quien sea, para hacer el trabajo. El clon Raibaru, estaba sorprendida. Experto en ilusiones. Solo una persona encajaba en esa descripción. Era su querida chica de cabello de remolacha. No estaba claro si era para mantenerla viva para Danzo o simplemente lo hacía por cuenta propia. Si fuera lo último, el poder de dominio estaba potente. Bien, con todos estos. En total serían 2 millones de ríos. El clon de la rubia, se sorprendió por la gran cantidad de dinero. Sin embargo, estando en el mercado negro. Seguramente era un precio bastante bajo en comparación, con uno en un puesto legal. Sin embargo, no le importó. Aceptó el dinero felizmente. Con 9 millones, podría vivir el resto de su vida como Bill Gates. Gracias por su contribución. Dijo, el hombre felizmente, y entregándole 3 maletines diferentes. El clon de la rubia asintió y salió del tétrico lugar. Rápidamente guardó los maletines en el espacio mental del sistema. El sistema tenía acceso a todos los clones que creaba. Así, podría guardar cosas en su espacio mental y no desaparecerían. Así evitaría tener accidentes, una vez que se dispersara. Una vez todo hecho, hizo un sello de mano y el clon se dispersó. En algún lugar de la Tierra del Fuego. Raibaru dejó caer su dango y un escalofrío recorrió su cuerpo. Lejos de importarle el dinero, maldijo en su lengua materna. ¿Kakuzu viene por ella? ¿Qué tan jodido tiene que estar todo para ella? Todo es demasiado cliché. Miró a la cabello de remolacha a un lado y al hombre de cabeza de tazón al otro, en relativa calma. Probablemente este será el último momento que compartan juntos, una vez que lleguen a la aldea, si el Hokage así lo decide. Miró a la chica de ojos ámbar con extrañeza. Sin el poder de dominio, ¿siquiera ella lo protegería de los mercenarios? La pelipúrpura la miró y le ofreció una sonrisa. Oye, pareces muy seria, considerando tu personalidad habitual, es un poco raro. Dijo Maito, curioso. Raibaru dio una sonrisa forzada, a pesar de que se sentía enferma por dentro. Bueno, ha pasado 3 años en la que he vivido en una tierra extranjera que, resulta difícil creer que he vivido en Konoha solo varios meses. Emina tarareó pensativa. Bueno, dadas tus habilidades no es de extrañar, dijo finalmente. Ahora que lo dices es cierto. Fueron demasiadas coincidencias y situaciones, que te obligaron a llegar a este punto, añadió Maito, mientras mordía su dango. Sí, es cierto. Raibaru solo asintió. Aunque has crecido un poco en estos años. Después de todo el esfuerzo, que pusiste en tu estatura. Para mí sigue siendo la misma enana. Comentó Emina, casi riéndose. Raibaru infló sus mejillas en un puchero. Cosa que hizo que Emina, le pellizcara y jalara las mejillas suavemente, mientras se reía de su reacción. No es gracioso, cebolla morada. Si tuvieras problemas de enanismo como yo no te reirías. Además tú no eres tan perfecta. No terminó su diatriba y se calló, frunció el ceño. Miró a su compañera y no encontró ningún defecto. A comparación hace 3 años, con su personalidad monótona y fría, ahora pareciera que tuviera más vida y alegría. Ahora tenía un cuerpo bien tonificado, que junto a su cabello le daba un aura tremendamente sexy. Sus pechos en desarrollo que si bien, no se comparían con el tamaño jumbo de Tsunade, tampoco se quedarían cortos. De repente, se sintió amargada. Maldito Kishimoto y su obsesión por los pechos, murmuró en silencio. Al menos a Sakura le salió peor. Se animó a sí misma con el pensamiento. Emina escuchó su murmullo y se rió más fuerte. Sí, ríete todo lo que quieras. Total, tal vez este sea el último momento, que podamos descansar o estar juntos. Tal vez sea lo primero. Ese viejo no me puso en un equipo, porque no había nadie disponible en ese momento. Emina arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué no te unes a Ambuo Road? Sabes que eres bienvenida. Maito se quedó pensativo. En los anteriores equipos que había estado, nunca había sido ascendido a Chunin.
Francamente pensaba que no estaba destinado a convertirse en Chunin o Jounin. Pero entonces, se unió a este equipo tan extraño. Él siendo un hombre adulto, se sentía incómodo en ese momento. Después de todo, eran una adolescente asesina y una niña excéntrica, algo lunática o psicópata. Pero con el tiempo, se sentía más cómodo y acostumbrado a las locuras e interacciones de estas dos. Sabía que este equipo era temporal, pero se había encariñado con las dos. Entonces recordó la conversación que tuvo con la rubia hace mucho tiempo. Flashback. Hace 2 años atrás. Raibaru se estaba esforzando por no vomitar. Había seguido tomando las píldoras que el Akimichi le había dado, mientras imitaba los movimientos de estiramiento de Dai. Ah, no sé qué es peor, estas píldoras, o la imagen de la comida de insectos Shima-san, dijo Raibaru, desplomándose al suelo. Oh, vamos Raibaru-chan. Tu juventud aún está en desarrollo y hay que explotarlo. Oh, eres demasiado energético, Maito-san. Dudo que pueda seguirte el ritmo, y no pienso ponerme esa cosa verde. Maito tenía un aura depresiva. Mientras se guardaba su uniforme verde de vuelta. Entonces a Maito, se le vino una pregunta repentina en la cabeza. Oye, Raibaru-chan, ¿por qué viniste a la guerra, si podrías haberte unido a Anbu? Emina y Sakumo, que estaban distraídos con los papeles y pergaminos, se detuvieron y escucharon en secreto, preguntándose lo mismo. Raibaru lo miró por un momento pensativa, y respondió. Bueno, seguiré mi propia justicia. ¿Justicia? Preguntó Maito confundido. Dime, Maito. ¿Qué es la justicia para ti? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A quién beneficia? Cada quien tiene su propia versión de la justicia. La mía es pelear por el bien mayor. El bien mayor es la justicia para todos. Puede sonar arrogante, pero, sin mi contribución en la guerra, habría muchas bajas en el principio de este conflicto. Mi visión es el camino sin sangre o muerte de mis aliados. No importa cómo lo consiga o lo que tenga que sacrificar para lograrlo. Al menos, la justicia que busco, no solo me beneficia a mí, sino a todos los de Konoha y la Tierra del Fuego. Mi justicia es velar por su felicidad y seguridad de todos. Una mañana sin guerras y muerte. Si mi contribución cambia algo, entonces vale la pena, por el bien mayor. Todos los que estaban cerca, escucharon esa conversación y se sintieron extraños ante esa frase. Sakumo no pudo quedarse callado y preguntó. Dime, Raibaru-chan. ¿Qué piensas del mundo shinobi? Raibaru suspiró y lo miró fijamente. La justicia tiene su lado oscuro. La justicia de uno, es la maldición del otro. Es muy simple, causa y efecto. Si matas a un padre o una madre, su hijo vendrá por ti. Si la guerra termina, es porque aún no ha terminado. ¿Qué? Dijeron todos al mismo tiempo. Incluso Sakumo, tuvo un nudo en la garganta. Puedes firmar la paz, pero no puedes apagar las llamas del odio. Todos querrán su propia justicia. Venganza, odio, codicia, avaricia, etc. Los humanos somos seres muy viscerales y predecibles. Incluso si ganamos, el mundo shinobi nos verá como el enemigo a vencer. Y cualquiera que sean nuestros aliados o amigos, serán destruidos por nuestros culpa. Esa es la oscuridad del mundo shinobi. Es un ciclo que se repite una y otra vez. La guerra nunca terminará. Al menos si el mundo shinobi deja de ser un mundo fragmentado entre naciones y pueblos. La conquista total y la unificación son la única forma de alcanzar la paz. El poder absoluto es la justicia verdadera. Por el bien mayor. Todos tragaron saliva, la lógica y la frialdad que salieron de su boca. Contrastaban completamente con su personalidad habitual. Emina, apretaba los puños ante las implicaciones. Maito, no era tan tonto como parecía. Sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que volviera a empezar otra guerra, aún más catastrófica. Entonces, eso no sería diferente del infierno, del cual ellos estaban atrapados, en una especie de guerra eterna. ¿Unificación? Eso rozaba en la locura, murmuró Emina. Y vio a su compañera con una luz diferente. Era un lado que le daba escalofríos y cierto miedo. Incluso todos, cayeron en una profunda reflexión. Nadie dijo nada, ni podían refutarlo. ¿Qué podrían decir, ante la verdad absoluta? Fin del flashback. Maito y todos sabían muy bien, que Raibaru apuntaba a lo más alto del mundo shinobi. Era un pensamiento muy peligroso, según las palabras del propio Sakumo, quien le había dicho, lo peligroso que sería, si cayera en manos de Danzo Shimura en Road. Era un pensamiento que afectaría, el frágil equilibrio del mundo shinobi. Raibaru resopló, burlonamente. No hay ningún mérito, a unirse a los Anbu. ¿Mérito? Pregunta Emina, algo perdida. Raibaru suspiró. Mi objetivo es, restaurar el clan Namikaze. Vivimos en una sociedad basada en la meritocracia.
Es decir, que tu reputación depende de tus acciones y resultados más confiables. Tus logros hacen que adquieras el respeto y una gran posición en la sociedad. Tu fuerza y capacidad es lo que determina tu posición en el engranaje de esta sociedad. Ha sido así desde la época del segundo Hokage. Los miembros de clanes son los más valorados en este aspecto. Los Senju, Uchiha, Kurama, Hyuga, Ataque, etc. Tienes que pasar los escalones del poder para llegar a la cima. El Consejo Shinobi y el Consejo Civil saben bien eso. Pueden utilizarla personas a quienes pueden controlar y beneficiarse a sí mismos. A quienes no les sean de utilidad, simplemente lo ignoran. ¿Por qué crees que nunca te han ascendido a Chunin o Jounin? En ese entonces, ellos no sabían tu técnica en desarrollo, ¿verdad? El rostro de Maito se oscureció y preguntó, vacilante. ¿Cómo tú y ellos se enteraron de eso? La rubia activó sus ojos Orioku y los señaló con su dedo. Mis ojos tienen muchas funciones. Entre ellas, es la capacidad de ver fragmentos del futuro, de forma aleatoria. Aunque al hacerlo, mis ojos se cansan mucho. Por eso a menudo lo mantengo en secreto. Gasta demasiado mi visión ocular. Dijo con indiferencia. Las pupilas de ambas personas se contrajeron. Técnicamente no estaba mintiendo. Podría hacer eso y mucho más, si no fuera por las restricciones del sistema de perros. Por otro lado, al contarles su secreto a estos dos, no se preocupaba por el hombre, era bastante leal. En cambio la peli morada. Se encargaría de ella en un momento, así que no tenía preocupación alguna. Emina tenía una expresión de pánico. Si eso fuera cierto, entonces no significaba que Raibaru la había visto venir, desde el principio. La sola idea la hizo marearse. Fingió parecer lo más relajada posible. Según sus palabras, fueron visiones aleatorias. Así que había alguna posibilidad de que estuviera bien, por el momento. Se relajó un poco, con el pensamiento. Raibaru le puso una mano en el hombro a Maito. Fue difícil, ya que aún era demasiado bajita en comparación con él. Oh, descuida hombre. Si apareció en mi visión, es que estás en el camino correcto. Así que me tomé la molestia de ponerlo en tu informe, dijo con una sonrisa. ¿Ahora entiendes la importancia del poder entre las personas? Consigue méritos, logros y una gran reputación. Solo en ese entonces, todo el mundo querrá besarte el trasero. Dijo, dándole palmaditas en los hombros, con una sonrisa que luego se convirtió en una carcajada, al ver cómo el hombre se tapaba el trasero. Oye, no lo dijo de forma literal. Dijo la peli morada, con un pequeño rubor en el rostro. Oh, tenemos a una linda Fuyoshi, qué lindo. Dijo Raibaru, dando su mejor imitación a Shinomiya Kaguya. Emina miraba en todos lados, buscando cualquier agujero donde meter su cabeza, para esconderse de la vergüenza. Ah, voy a buscar un poco más de té. Dijo Maito, con un rubor en el rostro, haciendo que Raibaru se riera más fuerte, y se fue al mostrador en la sala del establecimiento. Había estado invirtiendo mucho tiempo, en el desarrollo de su técnica de las 8 puertas internas. Había estado entrenando su cuerpo y desarrollando su taijutsu, para abrir las primeras 3 puertas. Nunca había pensado que la niña tenía habilidades de profecía, así que lo había visto venir, y progresar en el futuro. En cierto modo, le hizo tener cierta seguridad en su entrenamiento, por decirlo menos. Francamente, ya no estaba sorprendido por las habilidades de la niña. Si ella tenía el poder de volar toda una ciudad. El poder del profecía, simplemente era una gota en el océano. Se rió para sí mismo. Sin que Maito se diera cuenta, Emina cayó inconsciente en los hombros de Raibaru. Raibaru fue arrastrada al mundo interno de Emina. El mundo interior era similar a su espacio mental. Era la perspectiva del objetivo. Salvo que en este mundo, se centra el núcleo mental y el lazo espiritual. Al fondo, pudo ver a su hermana Rai, que estaba viendo una esfera gigante de color blanco brillante. Al verla acercarse, ella le sonrió y asintió hacia ella. Así que, ¿este es el núcleo mental de Emina? Sí, tampoco me imaginaba que fuera un lugar así. Cuando utilizamos la primera vez el poder de dominio, solo veía una esfera blanca a través de su chakra. Pero esto es algo completamente diferente. Raibaru asintió, entendiendo. Raibaru se acercó al enorme núcleo y lo tocó suavemente. Inmediatamente una luz blanca resplandeció. Los recuerdos, emociones y sueños, vinieron como si estuvieran viendo una serie de películas. Wow, me siento como Johnny Smith, dijo Rai poniendo un dedo en los recuerdos. Primero vieron a una pequeña niña, siendo maltratada por su madre. Mientras que un chico mayor de edad, con el pelo del mismo color morado de Emina, la protegía de ella.
Ambos fueron golpeados brutalmente. En otra escena, vieron cómo el chico robaba un trozo de carne y posteriormente, cocinarlo para la niña y él. Las rubias miraron a un lado, viendo a la mujer en el piso de tatami, muerta de borracha y montones de botellas al piso. En otras escenas, vieron a la pequeña Emina, insistiendo a su madre para que la inscribiese en la academia. Pero lo que recibió fue una bofetada que la mandó al piso. Estudiar, eres idéntica a tu padre. Nunca serás nada, ¿crees que podemos darnos ese lujo? Tonta. Ya basta, mamá. Emina y yo no tenemos la culpa, de que padre nos abandonará. El chico fue callado cuando un cinturón, le azotó la piel y le dejaba moretones, los golpes se huían, una y otra vez. Eres tan arrogante como tu padre, te mereces que te eduquen, dijo mientras le seguía pegando con el cinturón. Pero el niño, nunca dejó de cubrir, a su hermana pequeña y recibió todos los golpes. Cuando la mujer terminó, salió del lugar con pasos fuertes. Hitori-san, lo siento. Fue por mi culpa que terminaste así. Dijo llorando, mientras su hermano le frotaba la cabeza con cariño. Los ojos de ambas chicas se volvieron fríos y un rastro de desdén apareció en sus rostros. Apretaban los puños, por lo injusto de la situación de Emina y su hermano. Tiempo después, vieron cómo la mujer traía diferentes hombres, cada 3 malditos días. Eso encendió las llamas de la furia, en las gemelas. Pero la gota que derramó el vaso, fue la siguiente escena. La mujer borracha como siempre, ignoró las miradas lascivas de los hombres, hacia una Emina no más 10 o 11 años. Uno de los hombres se abalanzó contra la niña, mientras su madre la miraba de forma despectiva y lo ignoró por completo. El hombre la estaba forzando, tratando de desvestirla y la golpeaba. En ese momento, la furia de Emina estalló y un potente genjutsu, se desató de forma inconsciente. Un genjutsu de llamas apareció de la nada quemando todos los hombres allí, los gritos de dolor eran horribles. Posteriormente el lugar se incendió. La mujer la miró con miedo. Emina la miró, se levantó rápidamente y escapó de su casa. En el camino, la pequeña Emina encontró a su hermano y le contó lo sucedido. La furia del chico era notable, pero él sabía que ya no podían volver a la casa de esa mujer. El chico, se llevó a su hermana encima del rostro de los Hokage. Había una cabaña abandonada allí, que les serviría. Sobrevivieron allí, durante mucho tiempo. Tiempo después, se quedaron sin dinero. Por lo que el chico, tuvo que actuar por el bien de su hermana. Hitori había encontrado varios utensilios en los basureros. Empezó a pescar, vender y aprender a cocinar, mientras Emina lo observaba de cerca. Al principio Rai y Raibaru se conmovieron por el esfuerzo del chico, solo para estallar en carcajadas cuando el resultado de la cocina, no era diferente de la comida maldita de Shion de Tensura. De hecho, era casi el mismo. Nunca vieron a Emina reírse tanto en su vida, lo cual era nuevo para ellas. En el siguiente recuerdo, vieron a los chicos, ganar su propio dinero, gracias a sus ventas de pescado y vegetales. Que la propia Emina, había plantado en la parte de atrás de su cabaña. Cuando iban de regreso a la cabaña, vieron a un hombre que las rubias conocían también, y no fue por buenos motivos. Era Danzo Shimura. Miró por un momento a los dos niños de uno al otro, con su mirada fría mirándolos críticamente. Asintió y preguntó. ¿Ustedes dos, niños? ¿Les gustarían convertirse en shinobis? Los dos chicos se miraron de uno al otro. Nunca antes habían entrado en la academia. ¿Por qué a este viejo, le importaría si querían convertirse en ninjas o no? Hitori habló primero. Con todo respeto señor, no aceptamos ofertas de desconocidos. Segundo. Jamás hemos ido a la academia. Así que, es imposible que nos convertamos en ninjas. El rostro de Danzo, seguía de forma inexpresiva. Sus ojos se concentraron en la muchacha, que según los relatos de su madre, poseía una fuerte habilidad de genjutsu, heredado de su clan. No podía dejar que Hiruzen monopolizara un talento así, no esta vez. Yo soy uno de los miembros del consejo de Konoha. Soy Danzo Shimura, y vengo a integrarlos a Rotambu. Serán entrenados y mantenidos por la raíz, y estarán bajo mi supervisión. Dijo, con una voz seria y firme. Sin dejar espacios a negarse, como si ya fuera un hecho. El rostro de ambos niños se tensaron. No podían negarse, a un honorable miembro de consejo de Konoha. El chico miró al hombre y preguntó. ¿Yo y mi hermana estaremos bien? ¿No nos separaremos? Danzo asintió y respondió. No, no lo haremos. Los chicos lo pensaron por un momento. Luego a regañadientes, aceptaron la propuesta. Danzo asintió, satisfecho con su respuesta. En otros recuerdos, vieron cómo los dos fueron entrenados y adiestrados por la raíz. Durante mucho tiempo y de manera muy dura y estricta.
Vieron como los dos les pusieron los sellos de supresión en la lengua. Y lo siguiente que supieron fue que ya estaban siendo lavados del cerebro. Evidentemente el sello de supresión no era algo tan simple como ellas pensaban. Años después, vieron a Emina sentada, esperando entrar a la sala médica de la base oculta. Vio cómo salía el personal médico de la base. E inmediatamente les preguntó. Lo siento, niña. Tu madre y tu hermano murieron en una emboscada de bandidos. De tu madre, no quedó casi nada y tu hermano era irreconocible. El corazón de Emina se destrozó en ese momento. No le importaba la mujer, ni qué estaba haciendo allí. Pero perder a Hitori hizo que no solo su corazón se rompiera, sino su mente se quebró y murió allí también. Intentó ingresar a la sala médica para ver los cuerpos, pero le habían dicho que los cuerpos ya fueron quemados. Ya que habían sido dañados por un veneno desconocido, y que era en extremo peligroso. En otro escenario, vieron como la chica de cabello morado había desarrollado su técnica para ver los recuerdos. Pero su expresión era monótona y sin emoción alguna. Podían ver que rara vez hablaba, a menos que fuera Danzo. Vieron cómo había matado a mucha gente y silenciado a muchas personas. Inclusive niños y ancianos e inocentes. Pero su expresión nunca había cambiado. Estaba vacía, sin luz, sin vida. Era como si fuera una marioneta vacía, que solo seguía órdenes. El rostro de las dos se volvieron oscuras. ¿Esa moña la obligó a convertirse en esto? Dijo Rai, bastante enojada. Raibaro asintió, sentía lo mismo pero no dijo nada. Y siguió observando. En el siguiente recuerdo, vieron algo muy interesante. Una lista de las personas que debían ser eliminadas, se les dio a varios miembros de Raíz. Ella podía leer las listas y entregárselos a cada uno de los miembros. Todos tenían un nombre constante, Senju. Para ese entonces, ya eran bastante pocos por culpa de la Primera Guerra Ninja. La mayoría, optaron por abandonar el clan. Todo y cada uno de ellos, estaban en la lista. Después de que todos recibieran sus órdenes, parpadearon y desaparecieron. En la oscuridad de la noche y una llovizna, una masacre ocurría a las afueras cercanas de aldea. Cada miembro de la lista era eliminado y posteriormente borrado. Había personas de todas las edades desde infantes, adultas y ancianas. El equipo del Ambú llamado Gato. Ingresaron a las casas residenciales, de los antiguos ancianos de los Senju. Todos en el lugar, fueron masacreados, sin piedad alguna. Emina, que en ese entonces llevaba una máscara de un oso. Veía la situación, inexpresiva. Volvió su mirada hacia un lado y vio a un ser inexplicable. Tenía el torso cubierto por algo parecido a una atrapamoscas de color verde, hecho de plantas o madera y tenía el cabello algo verdoso. Una mitad de su cuerpo blanco, sin rostro. El otro lado, parecía ser una especie de jalea negra, con un rostro horrible. No, ¿ese es Zetsu negro? Dijo Rai, sorprendida. Sí, lo es. ¿Pero qué estaba haciendo allí? Exclamó Raibaru, aturdida. ¿Será que tuvo algo que ver con la desaparición de los Senju? No lo sé, Rai. Tanto en la novela y el anime, no explicaban lo que sucedió exactamente con los Senju. Había pensado que era tal vez, otra de las intrigas de Danzo. O si Danzo actuaba solo, e indirectamente ayudó a Zetsu. Era algo que nadie sabía, ni siquiera ella. Emina inmediatamente sacó su tanto y se lanzó hacia esa cosa. Las órdenes de Danzo eran simples, sin testigos ni errores. Zetsu negro, al notar el ataque de la Ambu, empezó a disparar espinas de madera. La chica de cabello de remolacha, esquivó los ataques y al mismo tiempo lanzó un kunai. Fue detenido por el extraño ser, quien creó una rama que parecía de madera. La criatura parecía hundirse en el suelo rápidamente. Para su gran sorpresa, una katana atravesó su cuerpo, partiendo por la mitad. Entonces miró a su otra mitad y que ni siquiera se había hundido, y había permanecido en el mismo lugar, del principio. Genjutsu. Estaba sorprendido. Ni siquiera notó en el momento en que lo lanzó. La pelipúrpura lo miraba con curiosidad. La cosa parecía una especie de aloe vera. Todo su cuerpo estaba hecho de plantas. Sus ojos se abrieron, cuando la otra mitad del cuerpo seguía moviéndose, junto con la otra mitad que había cortado anteriormente. Sus mitades se juntaron y un pequeño vapor salía de la zona, donde se habían cortado. Y de la nada, estaban completos de nuevo. ¿Esta cosa era un espectro que había salido del infierno? Se preguntó a sí misma. La criatura la miró con cautela y de repente, montones de ramas salieron disparados hacia ella. Mientras la criatura se adentraba en el suelo, desapareciendo rápidamente. La chica destrozó todas las ramas, que querían matarla, con su tando.
maldijo al no poder terminar el trabajo. Debería informarle de esto a Danzo-sama. Esa cosa definitivamente no era normal. Murmuró para sí misma y desapareció rápidamente. Las gemelas salieron de los recuerdos, frotándose la cabeza. Vaya, esta chica sí que es una joyita, ¿no? Raibaru seguía frotándose la cabeza, con cansancio, y asintió con un suspiro. Esta es demasiada información que digerir, ¿qué tal si terminamos con esto de una vez? Dijo visiblemente pensativa. Supongo que tienes razón. Aunque me hubiera gustado seguir viendo la serie. Dijo con una sonrisa amarga. Si hubiera tenido padres, no desearía que fuera como esa mujer. Murmuró Rai. Dicho eso, sacó una bandera que decía, Blondie Property. Raibaru se rió. Su hermana siempre le levantaba el ánimo, con sus ocurrencias. Oye, Rai. La última palabra mal, es property, no property. Necesitas mejorar tu inglés. ¿Hablas en serio? Ella suspiró y luego se encogió de hombros. Ella miró su obra y lo que escribió Raibaru. Pero es la misma mierda. No, no es lo mismo, Rai. Míralo bien, ni siquiera lleva una palabra ahí en el medio. Vale, vale. Ya suenas como la leviosa. Ay, ya callado. Solo termina tu bendita tarea. Rai se rió y de un salto se puso encima del núcleo. Reclamo este territorio, como propiedad de Blondie Property. Es property. Raibaru corrigió. Cállate. Añadió Rai, refunfuñando, clavó la bandera y la luz blanca desapareció, reemplazado por un tono azul. Así comienza, la reprogramación. Final de capítulo. Gracias por ver el video, recuerden darle like y suscribirse si les gustó. Hasta la próxima.